estamos en este lugar, cada instrumento, cada palabra que damos como maestros, pastores, Padre, es por tu gracia, porque tú haces todo en nosotros. Nada nuestro tenemos, aún nuestras familias, Padre. Padre, llegó el momento del consejo de tu palabra y yo reconozco que yo dependo al 100% de tu Santo Espíritu. Padre, ayuda para animar, para instruir a tu pueblo, Señor. Tú me conoces, Dios, tal como soy, porque delante de tus ojos estoy desnudo. Soy un hombre imperfecto, un vaso de barro con grieta en tus manos. Ayúdame a predicar tu palabra, dame una unción fresca, que tu Espíritu Santo se pueda pasear en medio de nosotros, de esta congregación, pueda tocar nuestros corazones, llegar a nuestras necesidades, corregir lo que no está corregido y pueda glorificar el nombre de Jesús en esta hermosa mañana. Padre, gracias, gracias Espíritu Santo. Y todos decimos, este sábado que viene es muy importante. Este sábado tenemos los bautizos, tenemos 3 candidatos, ¿verdad? 3 candidatos para bautizos. Si usted todavía no ha tomado ese paso importante de lo que es el bautizo, lo puede hacer este sábado a las 4 de la tarde. Y también el ayuno de hombres. Esos hombres son espirituales. Vayan conmigo, vénganse, gócense, viven. Va a estar el director general de liderazgo de hombres de nuestra región, el se pone muy hermoso, hermano. Hay muchos caballeros y luego se termina con un buen caldo de gallina estilo chapina. Así que vayan con nosotros, vengan. No es aburrido, es algo bonito. A las 12 comemos, miren, a los bautizos. Qué bonito es dedicarle todo el día al Señor, hermano. Es algo maravilloso. Que nuestra mente esté ocupada en las cosas de Dios, porque mente desocupada, decía mi pastor, taller de Satanás. Satanás comienza a maquinar. Entonces, en vez de que vos estés en tu casa ese sábado todo el día sin hacer nada, mira, levantarte temprano, andar con el pastor, los hermanos, llenaste de la presencia de Dios, del consuelo de la palabra, luego van a los bautizos y allá creo que la hermana Corina va a hacer una carne asada, no sé qué va a hacer. Pero todos están invitados, amén. Todos. No solamente un grupo selecto, sino todos. ¿Cuántos van a ir? De los hombres. ¿Cuántos van a ir conmigo el sábado? Ahí vamos añadiéndose más, hermano. Dice que hay ocasiones, no sé si usted coincide conmigo en esto, pero hay ocasiones en nuestra vida, en nuestro caminar, donde muchas veces encontramos obstáculos en nuestra vida personal, en nuestro camino, cuando vamos a obstáculos que nos impiden avanzar a nosotros, que nos detienen nuestro caminar. Muchos obstáculos, muchas piedras en el camino, muchas barreras que encontramos que nos impide avanzar, nos impide caminar y lograr. Y esto puede pasar en cualquier área de nuestra vida. Muchos de estos obstáculos, la mayoría de ellos son miedos que enfrentamos nosotros, incomodidad a la que hemos estado acostumbrados. Y algo nuevo nos da miedo a nosotros experimentar algo nuevo. Quizás tú estás estudiando una carrera y a la mitad de esa carrera de repente te das cuenta que no, y a mitad de la carrera te das cuenta por algo de que tú querías otro y te sientes vacío. Encontraste un obstáculo y dices, no es realmente lo que yo
yo quería estudiar, no es la carrera que yo quería desempeñar. Y te diste cuenta hasta ese momento. O tal vez muchos se han encontrado en una relación sentimental, amorosa, donde de repente tuviste una acalorada discusión, como suele suceder siempre, con tu pareja, y él o ella te dijeron cosas, palabras, que a ti te hicieron reflexionar y hacerte preguntar de que si vale la pena seguir con esta relación, de que si vale la pena seguir con esta persona, porque te digo algunas cosas que anteriormente desconocías de él o de ella, y la verdad es que estas cosas suelen suceder muy seguido en nuestras vidas, y esto también ocurre en el plano espiritual, esto también ocurre en nuestro caminar con Dios. Así como tú emprendiste un negocio y quizás el negocio no te está dando, no tienes cliente, tú te llegas a reflexionar y en un momento, oye, ¿será que valió la pena? No veo fruto. Nuestro caminar cristiano muchas veces es así. La mayoría de las veces, todos nosotros vamos a encontrar obstáculos en el camino. Vamos a encontrar barreras, vamos a encontrar miedos, inseguridades, que nos van a llevar a nosotros en el camino de la reflexión y preguntarnos de que si vale la pena ser cristiano, preguntarnos de que si vale la pena seguir adelante, de que si vale la pena todo el esfuerzo, todo lo que yo he dejado por seguir a Cristo, o dentro del camino cristiano te diste cuenta de que es muy pesado para ti y que no era el caminar cristiano lo que realmente tú estabas buscando. Y dice, esto es muy pesado, porque nuestro caminar cristiano no es nada fácil. No es nada fácil. Vamos a encontrar incluso entre nuestra misma familia de la fe. Y todas estas cosas nos van a llevar a reflexionar a nosotros de que si vale la pena seguir adelante, de que si vale la pena seguir siendo cristiano. Hay momentos donde la duda nos va a atacar, hay eventos donde nos lanza al terreno de la crisis, y hay momentos, mis amados, donde nosotros nos vamos a preguntar si vale la pena seguir cultivando nuestra vida espiritual por tantas cosas. Porque Jesús nos pide mucho de nosotros, ¿sabías tú? No es que Jesús no nos pide poco, no, 50%. Él pide un 100% de vida entregada a sus servicios. Entonces, cuando tú te encuentras con esta realidad, Angie, de que Dios te está pidiendo todo de vos, de ti, no solo un por ciento, sino todo de ti, y no era lo que tú esperabas, esto a veces nos lleva a nosotros a la reflexión. Si vale la pena venir desde San Bernardino hasta Moreno Valley, vale la pena todo ese trayecto, ese tráfico del 15 y el 215 y el 60. Vale la pena seguir dando una sonrisa a alguien, vale la pena. No sé si vos te has encontrado en esa situación, pero todo llega un momento en nuestra vida donde llega nuestra duda espiritual. Tal vez una decepción pastoral de un pastor, de un líder, de un miembro de la iglesia, algo que pasó en una iglesia te ha llevado a ti a la duda, de seguir, si sigo adelante, me quedo en mi casa mejor sin nada. Todo esto es normal en la vida cristiana. Esto es normal. Todos vamos a enfrentar momentos de dudas. Así como enfrentamos momentos de dudas y de reflexión en nuestro caminar secular, también lo vamos a encontrar aquí, en nuestro caminar cristiano. Lo vamos a encontrar aquí. El Evangelio de San Lucas narra un episodio por algo que Jesús le dijo
Jesús estaba hablando con otra persona, pero los discípulos estaban ahí escuchando. Y escuchan la plática de Jesús y este individuo, y cuando escuchan decirle a Jesús, a él, estas cosas, ellos quedaron en crisis. Su fe comenzó a tener duda. Comenzaron ellos a preguntarse si esta historia nosotros la conocemos en el Evangelio de Lucas como el joven rico. Usted se ha escuchado esta historia muchas veces. Este muchacho se acercó al Señor Jesús para hacerle varias preguntas sobre la fe. Esta historia la encontramos también en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Pero yo se lo voy a leer en la versión que nos narra Lucas. Y vaya al capítulo 18 del Evangelio de San Lucas y mira lo que dice esta historia de Jesús y este joven rico. Un joven rico. Lucas 18 dice la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el 23. Pongan atención a los detalles de esta lectura para que podamos entender a profundidad la lección que Dios nos quiere dar hoy. Un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo, esa palabra principal quiere decir un hombre poderoso, un hombre rico, alguien reconocido también, alguien que era famoso en su comunidad. No era un don nadie, no era cualquier persona, ¿ok? No era cualquier persona, era un hombre poderoso. Él se le acercó a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió y le dice a este joven, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, el joven le dijo a Jesús, mire, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, el joven, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Noten esta escena, no es una parábola, no es un cuento, es algo de verdad, real que Jesús está viviendo. Esta es una historia bien conocida en el Nuevo Testamento y los detalles de esta historia también son bien conocidos por nosotros. En primer lugar, un hombre joven adinerado, poderoso, con una posición social estable, se acerca a Jesús. En segundo lugar, este joven adula al Señor Jesús, le dice cosas bonitas, le hace una pregunta teológica después, porque él viene y dice, maestro bueno.
Trata de adularlo, de encantarlo a Jesús primero. Y después le hace una pregunta teológica al Señor Jesús. Y en tercer lugar, no sé si usted notó, pero Jesús se niega a responder esta pregunta. Jesús no le responde. Jesús sencillamente contesta con una evasiva la pregunta de este joven. Y en cuarto lugar, el joven insiste en obtener una respuesta. Recuerden que es un hombre poderoso. Recuerden que es un joven rico, alguien muy bien reconocido en su comunidad. Y que seguramente él no estaba acostumbrado a que le respondieran negativamente, porque él tenía mucho poder y dinero, tenía una posición social, y él le afirma a Jesús que él ha cumplido la ley de Moisés. Yo he cumplido la ley, le dice. Este joven, delante de los ojos de Jesús, él está bien, a él no le falta nada, él tiene el cielo ganado. Pero miremos los detalles de esta historia y reflexionemos un poco en esta mañana sobre esos detalles. En primer lugar, este joven se acerca a nuestro amado Señor Jesucristo y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No sabemos nosotros exactamente por qué este joven hacía quemarropa, se le acerca al Señor Jesús con esta pregunta. Notaron el texto que ni siquiera lo saludó, ni siquiera le dijo: ¿cómo estás? Bienvenido. Él a quemarropa se le acerca y le hace una pregunta teológica. Él va directo a la pregunta. ¿Pero por qué él hace esto? Me pregunto yo. Probablemente lo que está aquí en juego es el futuro brillante de este joven. Y ahorita le explico por qué. En el tiempo de Jesús no había escuelas teológicas, no había seminarios bíblicos, no había institutos bíblicos. La forma de enseñanza teológica era la siguiente. Pongan mucha atención, porque voy cayendo a lo que quiero decirle. Por lo general, el alumno buscaba un maestro de la ley reconocido y se hacía su discípulo, se hacía su seguidor, se hacía su aprendiz de esta persona, y poco a poco iba escalando de posición, y después de unos años, bajo la tutela de este maestro, el maestro le decía: ¿sabes qué? Escalando de posición, y después de unos años, bajo la tutela de este maestro, el maestro le decía: ¿sabes qué? Tú que seas un maestro de la ley. Entonces, si Jorge quería ser maestro de la ley, Jorge no iba a un instituto bíblico o teológico, a un seminario, porque no había. Él se acercaba a un maestro de la ley ya reconocido y se acercaba para ser su discípulo. Pero cada vez que una persona buscaba a un maestro de la ley para poder ser discípulo de ese maestro, el discípulo del maestro, que para ver si podía ser su alumno. Número uno, le preguntaba: ¿cuál es el gran mandamiento? Y ustedes pueden verlo. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y número dos, para ser salvo. Estas eran las dos preguntas que le preguntaban a un rabino, un candidato a discípulo de esa persona. ¿Cuál es el gran mandamiento y qué debo hacer para ser salvo? Así que aquí hay una posibilidad de que este muchacho se acerque a Jesús porque él quiere ser un maestro de la ley. Él ya tenía dinero, él ya venía de una buena familia, él ya tenía una posición social, y si él se convertía en una autoridad religiosa, entonces él iba a tener un poder total dentro de su comunidad. Pero Jesús no le responde. Esto es lo interesante. Jesús no le responde. Lo que le dice es: ahí está la ley de Moisés, vívela, cuídela. Es lo que Jesús le dijo. La ley conoces. No quería
responderle como el joven esperaba que le respondiera. Y Jesús le dice, ahí está la ley de Moisés, obedecerla. Lo que se acostumbraba por lo regular era que cuando venía uno de estos chicos a preguntarle algo de esta manera a un rabino, se acostumbraba a que el rabino tratara de darle una respuesta espectacular, maravillosa, que tocara el centro teológico y mirara, el alumno quedara maravillado de la respuesta sabia y espectacular que le dio el rabino. Por lo regular eso era lo que se hacía, era lo que los rabinos hacían. Pero Jesús no está jugando ese juego de él. Jesús no juega nuestro juego. Nosotros tenemos que jugar el juego de Jesús y seguir la corriente de Jesús, porque la corriente de Jesús nos va a llevar a agua maravillosa a nosotros. Y Jesús sabe las intenciones de este joven y no le da la respuesta espectacular que él está esperando que le dijera. Pero Jesús no está jugando con él. Jesús no está reclutando más discípulos. Por lo menos en ese momento Jesús no se encuentra reclutando a sus discípulos, porque sus discípulos ya están con él. Pero noten esto. Este joven, la Biblia lo describe como un joven poderoso, un hombre que tenía privilegio en la sociedad, era un hombre importante. Él no está acostumbrado a que le falten al respeto de esa manera. Entonces, cuando Jesús le dice eso, él le responde seriamente y le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿No han notado eso? Todo lo he guardado, le dice este hombre. Entonces, el rico, Jesús, solamente te falta una sola cosa. Vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Escuchen esto, lo que Jesús le está diciendo: vender todo lo que tenés, dalo a los pobres, y vos vas a tener tesoro en el cielo. El Señor Jesús nunca nos va a pedir algo que hagamos sin que haya una recompensa aún mayor de lo que se nos está pidiendo. ¿Te están notando? O sea, Jesús le está diciendo: si vos vendes todo lo que tenés en este mundo que es terrenal y se lo das a los necesitados, tú vas a tener una ganancia aún mayor en la eternidad, allá arriba en los cielos, donde nada se corrompe. Sencillamente, cada cosa que nosotros hacemos para el reino de Dios, para la iglesia, para ayudar a los demás, hay recompensa en los cielos por lo que nosotros hacemos. Para la gloria de Dios. No es en vano nuestro trabajo. No es en vano estar en la puerta. No es en vano cantar alabanza. No es en vano predicar la palabra. No es en vano evangelizar. No es en vano darle clase a los niños. Estamos sembrando para vida eterna. Estamos sembrando, estamos haciendo tesoros arriba en los cielos. No es en vano venir a la iglesia. Hay recompensa prometida de Jesús para nosotros, los fieles de verdad. Amén. Estas palabras que Jesús le da a este joven desarmaron completamente al joven. Lo destruyeron, lo desarmaron, sobre todo lo confundieron, porque escuchen estos detalles tan importantes de esta historia. En el judaísmo, en el pueblo judío, se enseñaba que si usted era rico, era porque tenía la bendición de Dios en su vida. Que si usted era rico, era porque Dios le había bendecido. Si usted tenía dinero, era porque usted era un mimado de Dios. Si usted tenía una posición y un poder social, era porque usted era una persona piadosa. Entonces, ¿cómo es que Jesús le está diciendo a este joven que abandone todas las señales que son en favor de Dios para el pueblo judío? ¿Están captando? Amén. ¿Cómo Jesús le está
diciendo a un pueblo que tiene la ideología de que si tú estás próspero es porque Dios te ha mimado, de que si tú tienes dinero, poder, posición social, eres porque eres un mimadito de Dios, una mimada de Dios, porque tienes el favor de Dios. Es el pensar de los judíos. La gente rica, poderosa, judía, era porque Dios estaba con ellos. Era una señal de que Dios te bendecía a ti. Entonces viene este rabino, salido de Galilea, de Nazaret, con esta doctrina que dice: vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Nosotros ignoramos estos detalles de esta historia y no comprendemos a cabalidad la reacción del joven y de los discípulos. Escuchen, con el joven rico. Pero noten, sus discípulos están oyendo todos. Y ellos están escuchando todo esto. Entonces, ¿cómo es posible abandonar todas las señales de la bendición para seguir a Jesús? Obviamente, ante esta propuesta de Jesús al joven, él se volvió en silencio porque no estaba dispuesto a abandonar su riqueza y cambiar un estilo de vida. Creo que todo pudiese ser mucho lo mismo. ¿Sí? Todo hubiese mucho lo mismo. Porque muchos de nosotros tenemos ese pensamiento de que si somos ricos es porque Dios nos ha bendecido. O sea, tenemos el favor de Dios. ¿Y los pobres qué? ¿No tienen el favor de Dios entonces? Nuestros hermanos en África, cristianos, que son pobres, ¿no tienen el favor de Dios? Es que el dinero, ni la pobreza, te da el favor de Dios. Es la gracia de Jesucristo en nosotros lo que nos da el favor de Dios en nuestra vida. Pero quiero que noten el cuadro. Aunque la Biblia no lo menciona, uno supone que los discípulos están escuchando, Kevin, porque ellos están con Jesús. Están escuchando el diálogo entre este joven rico y Jesús. Y cuando el hombre se va, escucha esto, cuando el hombre se va, Jesús entonces dice dos cosas que sacuden la fe de sus discípulos. Dos cosas que lo hacen reflexionar y evaluar su caminar cristiano y decirse: vale la pena seguir a Jesús. El joven se va y Jesús dice, al ver, el verso 24 dice la Biblia, al ver Jesús que se había entristecido mucho este muchacho joven, Jesús dijo esto: cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. No sé si estás entendiendo. Tienes que entender el contexto social, cultural de este pueblo. Es un pueblo donde las señales de bendición de Dios y de favor de Dios son las riquezas. Y Jesús está diciendo, y sus discípulos están oyendo, de que a los ricos les va a ser difícil entrar al reino de Dios. Escuchen esto. Y para rematar, el último clavo en el ataúd, la cereza en el pastel, Jesús le dice: porque es más fácil aún pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Trágame tierra. Este es un texto muy difícil de explicar y de interpretar. Este texto último. Y muchos le han dado varias interpretaciones. Algunos piensan que Jesús estaba hablando no de un camello literal, sino de esa aguja donde tú metes el hilo para coser. Es la aguja, meter un camello en el hoyito donde metes el hilo para coser. ¿Estás conmigo?
así. Algunos otros interpretan que la puerta de los camellos, cuando dice el ojo del camello, se refería a una puerta de la ciudad de Jerusalén, que era una puerta pequeña donde entraban los comerciantes solamente, y por puertas grandes entraban los camellos. Entonces, algunos interpretan que eso está diciendo meter un camello por esa puerta chiquita, no cabe. Pero en esencia, sea lo que sea la interpretación que le dan los teólogos, prácticamente imposible. Es lo que Jesús está diciendo. Es prácticamente imposible. Y esto es chocante. Esto lo que Jesús está diciendo es chocante para los discípulos de él. Porque los discípulos también habían aprendido desde niños que ser rico era una señal de que ellos son judíos. Los 12 son judíos. Desde niños se le ha enseñado que ser rico es que el favor y la bendición de Dios ha estado contigo. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús le esté diciendo a estos hombres que lo tiene, que a este hombre que lo tiene todo, que es bendecido por Dios, que tiene una buena vida, que quizás no se salve? ¿Cómo es posible? ¿Qué dirían los discípulos? Entonces, ¿nosotros qué, Señor? Si somos pecadores, somos pobres. Entonces nosotros, ¿dónde quedamos nosotros, Señor? Si este, que tiene las bendiciones del pacto, el favor de Dios en su vida, ¿qué pasó? Es que la salvación no es por dinero ni por obra. La salvación es por creer en Jesús solamente. Hubo alguien en el Nuevo Testamento que quiso comprar el don de Dios y le dijo el apóstol Pedro: perezca tú y tu dinero y arrepiéntete, le dice. Porque no podemos comprar la salvación de nadie. Así que usted, cuando escuche que partes por la salvación de un hijo, que des esto, tu casa, tu dinero por la salvación de un hijo, porque la salvación no se gana por dinero. La salvación la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Por su sangre somos hechos salvos. Por su sangre. Solamente. No tenemos nada. Nosotros que venimos de una familia que no tiene posición social. Nosotros que no hemos sido bendecidos. ¿Cómo nos vamos a salvar entonces? Si el rico no, es imposible que salvitos en nosotros. ¿Qué es, Señor? Porque los rabinos estaban dando una mala interpretación de la ley de Moisés y de los principios del reino de Dios. Estaban interpretando mal la ley. Y cuando tú lees el capítulo 5 de Mateo, donde habla de la bienaventuranza, Jesús habla muchas cosas de la ley, dándole una correcta interpretación bíblica del sermón del monte. Ustedes escucharon que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les vengo a decir que el que le dé una mejilla, ponga la otra. Que el que te obliga a caminar una milla con carga, ve a la ley de Moisés, que ellos están interpretando incorrectamente. Amén. Hasta ahora los discípulos han estado trabajando con Jesús por unos años, caminando paso a paso con el Maestro, con Él, 100% ahí a su lado. Pero esto los tira a la crisis a ellos. Estas palabras de Jesús a este joven los tira a la crisis. Y entonces ellos, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Fíjate, cuando entendemos los aspectos culturales, entendemos por qué le están preguntando. Es decir, del pensamiento judío, ¿quién podrá ser salvo? Si la gente bendecida, si la gente viscongida, si la gente de sangre azul no se salva,
Jehová. Entonces nosotros, ¿qué pasó? Jesús le responde con amor y le afirma diciendo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero esta respuesta no es suficiente para los discípulos, porque ellos todavía se quedan en la crisis de su fe, se quedan dudando si vale la pena seguir al maestro. No es suficiente esto que le está diciendo. Y Pedro, que muchas veces es el que siempre dice lo que los otros están pensando, pero no se atreven a decir, Pedro, bien aventado, le dice a Jesús, todo por atrevido, hermano. El atrevido, él escuchó de que dependiera todo y lo siguiera. Entonces, ante esta crisis de fe, él comienza a pensar, nosotros dejamos todo y le seguimos. Él le dice, Señor, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. O sea, nosotros hicimos sin que nos lo pidiera lo que tú le estás pidiendo a este joven rico, que él no hizo, nosotros lo hicimos. Fíjate. Y Jesús, cuando usted estudia el llamamiento de Jesús a sus discípulos, ya casi termino, ¿okay? Cuando Jesús llama a sus discípulos, cuando él llama a Pedro, cuando él llama a Juan, cuando él llama a Andrés, dejarlo todo y seguirme. No tengas ese detalle. Jesús solo dijo, seguidme, seguidme. Pero él nunca les dijo a sus discípulos, dejadlo todo y seguidme. El llamado de Jesús para ellos fue tan importante que ellos lo dejaron todo y le siguieron. A este joven rico Jesús le tiene que explicar con una pista, con peras y manzanas, le tiene que decir todas las cosas. A él le tiene que hacer una pista dibujándole lo que tiene que hacer. Tienes que dejar esto, tienes que dejar esto, esto y esto. Entonces, el joven no estuvo dispuesto a hacerlo todo, a hacer todo esto. Y Pedro hace una pregunta válida. Pedro, esa pregunta es válida. ¿Y nosotros qué, Señor? ¿Qué de nosotros? Vamos. Y Jesús le responde con una buena noticia y le dice que, escucha bien, que la fidelidad tiene recompensa. Amén. Que la fidelidad tiene recompensa. El no tirar la toalla tiene recompensa. El seguir adelante a pesar de los sufrimientos, a pesar de los desprecios, a pesar de que 50 amistades, a dejar el mundo atrás, a dejar cosas que nos impiden, vale la pena seguir a Cristo porque hay recompensa para la fidelidad. En el verso 29 el Señor Jesús le dice, de si haya dejado casa o padre o hermano, mujer o hijo por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea que Dios te va a recompensar tu sacrificio de enojar hasta acá en este tiempo, pero también en la vida venidera. Que Dios te va a bendecir en este tiempo, cristiano. Hay recompensa para tu vida. Mano Lorenzo, ya se me fue. Ayúdame. Jesús nos dice que hay una recompensa para la fidelidad. Hay una recompensa para aquellas personas que perseveran en la fe de Cristo. Y estas son buenas noticias, mis amados. Estas son buenas noticias en esta mañana para nosotros, que nos deberían de dar gozo, que nos deberían de dar fuerza, de rejuvenecer el deseo de seguir sirviendo a Dios. Debería de olvidarse en nuestra mente el deseo de tirar la toalla, el deseo de regresar atrás. Dios te dice en esta recompensa. Aquellos de nosotros que hemos invertido años de nuestra vida
día buscando de Cristo, no estamos trabajando en vano, mis amados. La Biblia dice que hay recompensa, que hay bendición, no solamente en esta vida, sino en el reino venidero. Preservar en la fe de Jesucristo la recompensa a las personas que creen solamente. La recompensa a la vida de las personas que creen, porque Dios recompensa la fidelidad. Dios recompensa los sacrificios de quienes le buscan de verdad. A veces es un sacrificio venir de tan lejos, no solamente los domingos, sino los miércoles. Es un sacrificio, pero Dios recompensa a quienes son fieles. Dios no se queda con nada. Todo lo que tú haces para el reino de Dios, Dios te lo paga aquí y allá, tendrás vida eterna. Y no estoy hablando de un evangelio de obras, no me malentiendan. No estoy diciendo que tenemos que hacer esto para ir al cielo. No. Nosotros ya somos salvos solamente por creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero tenemos que demostrar que somos fieles. Que somos fieles. Así como Él permanece fiel, usted y yo permanezcamos fieles. Me choca a mí que a veces justificamos nuestra infidelidad con el texto de Timoteo. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. No es tiempo de que seamos fieles como Él. Seamos fieles como Él. Y siervas de Dios en la iglesia con nuestro Dios. Y ser fiel con nuestro Dios. Olvidémonos ya de podemos permitir que los detalles de la vida, los sufrimientos de la vida, que los problemas de la vida, que los obstáculos que encontramos, que las decepciones que nos llevamos, nos quiten el ánimo. Hay recompensa, hay recompensa, hay recompensa de parte de Dios para los fieles, para los que perseveran de verdad. Y Él dice lo que han dejado papá, mamá, esposo, esposa, van a tener recompensa aquí. ¿Lo notaste el texto? No dices allá solamente. ¿Notaste? Aquí y allá. Aquí y allá. La historia del joven rico no solo es una historia que encontramos en un pasado bíblico, no, mis amados, sino en un espejo de nuestra propia vida, porque al igual que este joven, a veces nos encontramos en una encrucijada nosotros, donde lo que nos detiene no es la falta de buenas intenciones. Sin darnos cuenta, hemos puesto por encima de Dios en nuestra vida un trabajo, un marido, unos hijos, el dinero, la distancia. Qué bueno que no te ha detenido eso de venir. La distancia. Tenemos buenas intenciones. Son las cosas que tenemos por encima de Dios en nuestra vida. Yo iba a decir algo, pero no lo digo. El Cristo resucitado nos enseña en esta mañana que el camino de la verdad es en que tenemos títulos o seguridades, sino en soltarlo todo para seguirle a Él. Mis títulos son de Dios, mis riquezas son de Dios, mis cargos son de Dios, mis posiciones de Dios. Todo lo que yo tengo es porque Él me lo ha dado y lo pongo a tus pies. Si tú me dices que venda todo y lo dé a los pobres, pues yo lo haré, seré obediente. Si tú me dices que haga esto, pues yo
decide avanzar en tu relación con Él. No importa lo que sea, puede ser el miedo, puede ser tu orgullo, puede ser el apego a alguna cosa, alguna relación. Recuerde que no hay mayor recompensa que la falla. Sigue adelante, no desmayes, no abandones tu fe. Si persevera y lo dejas todo por Él, lo tendrás todo en Él. En Jesús, en Jesús, en Jesús. Él es un Dios bueno. Él se complace en bendecirnos. No tires la toalla, no te eches para atrás, que esos obstáculos que encontramos en nuestro caminar cristiano no nos hagan echarnos para atrás, no nos hagan tirar la toalla. Más bien que nos fortalezca en el Señor, como hacía Pablo. Pablo encontraba muchos obstáculos a lo que Él hizo por mí en la cruz, y al recordar su sacrificio me da fuerza para seguir adelante en este caminar que no es fácil, pero Dios nos da la fuerza. Él nos da la fuerza para seguir adelante. Es por Él. Somos todo lo que somos hoy. Por favor, agarren a niños, hermano. Por favor. Vamos. Por Él somos lo que somos hoy, amados. Por Él. Por Él hoy tú estás respirando. Por Él hoy estamos aquí. Dios. No tires la toalla. Sigue adelante. Sigue esforzándote. Que Él te dará recompensa. Soporte sobre tus pies.